Gloria a Dios, aleluya. Sean todos bienvenidos, amigos, amigas, hermanos y hermanas que se conecten o que van a ver este video. Dios los bendiga. Una vez más vengo delante de la presencia del Señor para compartir su palabra, y para mí es un placer poder dar por gracia lo que por gracia he recibido. Así que en esta mañana deseo que tengan un día grandioso de parte de Dios, que la pasen muy bien y que disfruten este día que Dios nos ha dado a todos los que pudimos abrir nuestros ojos, ¿verdad? Muchas gracias le damos a Dios por eso. Y en esta precioso mediodía yo he venido para compartir otra palabra que Dios puso en mi corazón y que yo creo que pues toda la palabra, ¿verdad? Toda la palabra nos edifica, toda la palabra nos enseña a nosotros las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Y esta palabra, antes yo la había leído y la leo y he recibido, yo creo mínimo unos 2 mensajes mínimo de esta palabra, pero yo no había meditado en esta palabra, más bien, porque a veces nosotros recibimos la palabra y simplemente nomás la escuchamos y pasa, ¿verdad? No meditamos en lo que Dios nos habla y lo que Dios quiere decirnos. Pero cuando tú la lees, meditas en ella, es cuando el Espíritu Santo habla a tu vida y te deja saber qué es lo que Él demanda de nosotros a través de esta palabra, ¿verdad? Y esta palabra yo la he titulado La autoridad viene de Dios. Yo sé que quizás usted ya haya escuchado muchas prédicas de esto, pero esta palabra tiene mucha importancia, hermano, porque a veces nosotros tomamos muy a la ligera lo que la palabra habla en la Biblia, ¿verdad? Porque asumimos que así debe ser y que así es y todo eso, pero nunca nos, como dijera, nos preocupamos por poner por obra esa palabra. Yo lo digo porque yo así estuve yo por muchos años, aunque ya había escuchado esta palabra, pero yo no la ponía por obra y más bien no quería ponerla por obra. Pero cuando Dios tiene propósitos en la vida de uno, Él nos ayuda a que nosotros podamos empezar a vivir esa palabra. No les digo que ya vivo esta palabra, no la vivo toda, pero estoy en ese proceso ya. O sea, Dios me está procesando en esto, que yo antes no le ponía mucha atención, más bien. Y quiero empezar con un versículo que está en Romanos capítulo 13, perdón, y el versículo 1, ¿verdad? Y voy a leer esta palabra. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. A veces nosotros no nos queremos sujetar, ¿verdad?, a las autoridades de la tierra y batallamos. Lo digo por mí, ¿verdad? Porque yo en esta parte yo tenía muchos más problemas que en los que tengo hoy, ¿verdad?
no me gustaba a mí que me parara un policía, siempre me exaltaba y pues empezaba a contradecirlo, hey, ¿por qué? Y esto y lo otro. Y aquí en Estados Unidos no es como en México y quizás en otros países, ¿verdad? También, donde la gente le gritan a los policías y le pueden decir lo que les da su gana y todo eso, y el policía no les hace nada, ¿verdad? Muchas veces hasta los policías se retiran mejor. Más hoy en día que, ¿verdad? Que la tecnología y que te estoy grabando y que veas que esto. Claro que cuando el policía está mal se retira, ¿verdad? Pero aquí no, hermano, aquí no se puede hacer tanto eso, tanto así. Aquí si uno se le pone decimos a nosotros al brinco policía, le quiere uno contradecir, nos vamos a dar de que rapidito lo tenemos encima a él y vienen muchos más a apoyar a ese policía y nos someten y nos llevan a la cárcel. Y nosotros vemos videos, ¿verdad?, donde hay mucha gente que son maltratados aquí, pero que muchas veces ellos originan eso porque no se quieren someter. Muchos han muerto por causa de resistir a la autoridad. Aquí han pasado videos y ha habido muerte, ¿verdad?, de personas y ha habido protestas y toda la cosa, pero todo inicia cuando la persona resiste a la autoridad. Entonces, de ahí se originan todos los problemas. Y yo era una de las personas que yo me quería justificar, ¿verdad? Porque uno dice, no, pero si ellos son abusivos y hacen esto y todo lo otro, sí hay mucha autoridad que abusa también. Y eso lo hemos visto en videos, ¿verdad? Que abusan demasiado. Pero casi por lo regular, cuando una persona se somete, no pasa nada, pues. Si tiene problemas con la ley, pues lo agarran y se lo llevan preso. Pero el problema es cuando la gente resiste a la autoridad. En cualquier lugar donde estés y de cualquier tipo de problema que tengas. Así que a nosotros nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque muchas veces vemos que nosotros que son injustos, las autoridades, y no queremos aceptar, ¿verdad? Que por ejemplo, porque dice el Señor, dice la palabra que Él pone todas las autoridades. Y uno dice, ¿será que Él puso a un presidente, por ejemplo, de los países en México, por decir? ¿Será que Él puso a Salinas de Gortari o a Calderón y todos esos presidentes que lo han hecho tanto y han saqueado al pueblo de México? ¿Será que Dios los puso? Pues la respuesta es sí, Él los puso, Dios los puso. ¿Pero por qué? ¿Por qué a veces un pueblo tiene malos gobernantes y Dios permite que esos gobiernen, que Él los pone? Porque los pueblos le han dado la espalda a Dios. Están metidos en la idolatría, en la hechicería. Son rebeldes en contra de Dios, en contra de la palabra. No quieren que les hablen de la palabra. Entonces ellos se gozan en hacer el mal y Dios les pone a un gobernante que los trate mal. Inclusive muchos pierden la vida con esos gobernantes, ¿verdad? Abusan. Pero de esa forma es como el pueblo empieza a buscar a Dios, cuando se siente reprimido y no hay cómo salir de ahí. Eso le pasó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, Dios los entregó a la esclavitud por muchos años. Y tardaron allí muchos años. Y no se querían doblegar delante de Dios.
no querían. Entonces Dios los metió en la esclavitud y les puso un mal gobernante que los tratara mal. De esa forma fue como, después de tantos años de estar siendo esclavos y maltratados, por fin se empezaron a levantar personas del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo de Israel, a clamarle a Dios para que los liberara de esa esclavitud, donde los hacían trabajar todo el día y aparte los golpeaban y aparte no les daban de comer bien. Entonces cuando ellos claman es cuando Dios escucha el clamor de ellos y Dios viene y les da un libertador, en este caso a Moisés. Y Moisés trata con el faraón para sacar al pueblo de Israel. Y todos sabemos la historia, ¿verdad?, de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y hay otros lugares donde ahorita están metidos. Por ejemplo, hay pueblos que son casi un 100% brujos, satánicos, hechiceros. Pero fíjense cómo viven. Son oprimidos por sus presidentes o lo que tengan, ¿verdad?, como de mandato al frente, que los manden. Y mientras ellos no se dobleguen y no haya un grupo que empiece a clamarle a Dios, van a tener esa autoridad mala al frente. Hoy en día Dios le está haciendo justicia. Pues yo hablo de México porque de allá soy. Y veo cómo Dios le está haciendo justicia al pueblo de México. Porque ha habido un grupo que se ha levantado en oración y en ayuno. Y han clamado a Dios para que los liberte de esa esclavitud. Todavía no se le llama esclavitud, pero iban rumbo a eso ya. Tenían los salarios más bajos de todo el mundo. Y así iban. Pero Dios levanta a una persona para liberarlos. Así como levantó a Moisés, hoy levanta a una persona. En El Salvador también el Señor levanta a otra persona para sacarlo. En Argentina otro, porque la gente está empezando a clamarle a Dios. Están volviéndose a Dios. Y eso es lo que estamos viendo el resultado ahorita en estos países, hermano. No es el hombre el que libera al hombre. No es el hombre el que le suple al hombre. Es Dios a través del hombre que hace maravillas o que también oprime y maltrata al pueblo. Porque Él permite que esas autoridades hagan esa labor para que esa gente que se siente oprimida, maltratada, se cansen un día y levanten la voz y miren al cielo y digan: ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces empiecen a clamarle a Dios. Y eso es lo que está pasando con todos estos países. Y ahorita van a empezar otros más países porque se están despertando la gente ya. Estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor quiere alcanzar lo más que se pueda de almas. Pero muchas veces los ha tenido que llevar a eso, al maltrato, al sufrimiento, a la humillación, para que busquen a Dios. Para que vean que ellos no se pueden liberar. Pueden hacer revoluciones, pueden hacer guerrillas y todo eso. Y eso no trae ningún fruto. Porque ya ha habido todos esos movimientos en diferentes países y siguen igual. O peores algunos. El único que nos puede liberar a nosotros es Dios. Y para eso Él establece las autoridades. Para que ellos hagan justicia al pueblo.
Dios permite eso. Y cuando un país le empieza a dar la espalda a Dios, Dios también les pone un gobernante que les va a traer muchos problemas y dolores de cabeza. Porque el pueblo, por la libertad del pecado, porque quieren la libertad del pecado, hoy en día buscan un presidente o un mandatario que les dé libertad de todos, de todas las cosas. Y hoy tenemos muchos presidentes que se han puesto en diferentes lugares que están aprobando el aborto y muchas cosas, ¿verdad? El casamiento entre el mismo sexo y todo eso. ¿Por qué? Porque solamente ellos quieren quedar bien con la gente y quieren que la gente los promueva y que la gente los lleve al poder, y no les importa las consecuencias que va a traer todo eso. Porque cuando todo eso empieza a pasar, la ira de Dios viene contra ese país. Y pronto vamos a ver resultados en todos los países que están haciendo todo este tipo de movimientos, ¿verdad? De liberación. Nunca como antes, ¿verdad? La gente buscaba tanta libertad para el pecado como hoy en día. Así que nosotros, hermanos, todos tenemos, siempre hay una autoridad que está sobre nosotros, donde quiera que vayamos. Cuando nosotros vamos al trabajo, siempre encontramos un manager que nos va a hacer la vida imposible, hermano, para someternos. Pero nosotros pensamos, pero si este manager que es tan malo, Dios lo puso también. ¿Por qué? Porque ese manager lo va a usar para hacerte la vida pesada, para que tú no tengas más opción que buscarlo a Él. O enderezar tus caminos con el Señor si tú ya vas a la iglesia. Yo les hablo de esto porque yo estando en este proceso que estoy llevando ahorita, que Dios me está llevando, pues yo era una de las personas que me gustaba quebrantar la ley en todos los aspectos. En cuanto a lo que es manejar en la ciudad y correr, pasarme los stops, pasar muchas veces las luces rojas y hacer movimientos inadecuados, ¿verdad? Como rebasar por los dos carriles contrarios y muchas de esas cosas, ¿verdad? Que uno hace porque uno es desobediente y rompe las reglas. Antes que uno no hacía el stop, dice stop, pero yo nomás le picaba el freno al llegar donde decía stop, pero nunca paraba. Pero un tiempo Dios me soltó Dios me soltó a todos los policías, las autoridades que se dedican a cuidar eso, y empezaron que órale, me paraban y órale. Yo le decía, pero ya es que yo hice el stop. No hiciste el stop, me decía. Hijo. Y si como yo le contestaba que no, y me decían, ok, me doblaban la multa. Y luego me decía, dame tu licencia. Me la quitaban. Y así una tras otra, hasta que fui a parar a la cárcel. Pero yo no entendía por qué tantas cosas me pasaban. He estado meditando en eso, pero era porque es que Dios me estaba procesando. Porque yo no quería obedecer a la autoridad. No quería. Quería hacer como yo quería. Entonces, cuando yo le empecé a decir al Señor que yo quería predicar, que me usara, que me diera la oportunidad de poder compartir su palabra. Antes de que yo viniera a predicar, el Señor me empezó a pasar por todo ese proceso. Y hasta hoy, que yo medito y me doy cuenta de que Dios me tuvo que pasar para esas cosas, y eso me trajo mucho sufrimiento, ¿no? Como usted no tiene idea, mucho sufrimiento. Y en mi trabajo me puso manager que me traían, pero volados, ya no me los aguantaba. Me sentía tan mal
Y yo le decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que me hagan eso? A hoy caigo yo, que porque Dios quería quebrantarme, quería que yo entrara a cumplir las leyes. Hay cosas que ahorita te pudiera yo decir que está pasando conmigo, pero no las puedo decir. Pero por donde Dios me está llevando. Pero me estoy viendo obligado a tener que someterme a la ley en cuanto a lo que se refiere a manejar. Estoy teniendo que respetar todo lo que marca. Y yo le doy gracias a Dios porque a veces uno no aprende por la buena, no tiene uno que, Dios tiene que pasarnos por ese proceso, como pasó el pueblo de Israel y como lo ha pasado por mucho tiempo, ¿verdad? Y hoy yo quería comentar este tema, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos quejamos a veces de las autoridades, pero todo tiene un propósito. Si tú conoces a Dios, Dios quiere mejorar tu vida. Dios quiere que tú entiendas lo que es la obediencia. Y si tú no conoces a Dios y te pasan todas estas cosas, porque Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere ser el que pelee tus batallas. Porque ya basta que tú no las puedes resolver. Ni tú, hermana o hermano, no puedes resolver tu batalla. Tiene que venir Dios a pelearla por ti. Pero para eso Él tiene que someterte primero a estas pruebas. ¿Por qué hay mujeres, dice uno, pero por qué a esta mujer le tocó un marido malo? Porque a veces el Señor permite eso para poder trabajar con la vida de una mujer o al revés, a un hombre que le toca una mujer mala. También Dios tiene propósitos de trabajar con ese hombre o con esa mujer. Y muchas veces también a los hijos les tocan padres malos, madres malas que los maltratan. Pero Dios tiene propósitos. Que esas cosas pasen en ti, porque Él quiere que tú clames a Él. Él quiere que tú te acerques a Él. Y Él es el que te va a bendecir. Y Él es el que te va a enseñar lo que tú tienes que hacer. Cuando tú pasas esas cosas, Dios te está esperando. Si tú eres cristiano o cristiana, lo que estés pasando y que Dios está permitiendo que tu vecino te trate mal, porque a veces también se tienen vecinos malos. Digo, eso es cuando tú no tienes a Dios, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque Dios me pone en gracia con todos mis vecinos, donde ando me pone en gracia a Dios. ¿Por qué? Porque pues yo le busco y me esfuerzo por servirle. No nomás me quedo con las manos cruzadas. No, yo busco involucrarme en la obra del Señor. Entonces, de esa manera es como Dios obra en la vida de nosotros. Él pone hijos rebeldes también. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llamar a la atención. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y a través de ese dolor, porque uno se duele cuando es el hijo el que te está haciendo la vida imposible. Cuando el hijo está haciendo cosas que tú no quieres y que tú no le enseñaste. Dios permite que esos hijos se rebelen contra ti para que tú te humilles delante de Él. Cuando tú te doblegas, cuando tú te humillas delante de Dios, las cosas se componen. Cuando el pueblo de Israel se humilló delante de Dios, el Señor lo sacó de la esclavitud, del maltrato.
Cuando tú te humillas, Dios te quita ese marido malo y te da un marido bueno. O te quita la esposa mala y te pone una esposa buena. Cuando tus hijos están rebeldes y todo eso y te humillas, Dios los levanta y los hace obedientes a ti. Así que todo lo que nos rodea a nosotros, lo que nos pasa, es producto de nuestra desobediencia o de nuestra altivez, de nuestro orgullo, porque no queremos someternos a Dios. Cuando Dios está buscando hacer la obra o hacer el propósito de tu vida, está tratando Dios de hacerlo en tu vida, pero tiene que llevarte a muchos procesos como estos. Y uno dice a veces, ¿dónde está Dios? Yo así decía, no lo decía, pero lo pensaba. Cuando me estaban haciendo la vida imposible en mi trabajo por varios años. Y hoy que yo he podido meditar en eso, hoy Dios me ha mostrado que todo eso lo tuvo que hacer para que yo predicara su palabra. Y yo no quería predicar, pero no quería compromiso. No quería compromiso. Aun cuando yo me había comprometido con Él, cuando yo le dije que me salvara y que yo le iba a servir. Después de eso pasaron muchos años y yo no quería y no quería y no quería. Estaba como Jonás. Y Dios ha permitido muchas cosas que vinieran a mi vida para que yo pudiera empezar a hablar la palabra, para que yo viniera a servir. Y todavía no estoy haciendo lo que debo de hacer. Todavía me faltan cosas que hacer, pero yo sé que Dios está obrando en mi vida y Dios me está llevando por ese camino y Dios me ha dado el entendimiento de todo lo que yo estoy pasando y lo que he pasado para que yo vea por qué. Y no es culpa de Dios, es mi culpa. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar. Porque escuchaba la palabra y la pasaba por un lado nomás. Me entraba por aquí y me salía por el otro oído. No quería hacerlo. Pero se llega el tiempo que Dios tiene que apretarnos. Como decimos nosotros, nos tiene que apretar las tuercas, ¿verdad? Para que nosotros empecemos a obrar. A orar. Muchas veces nosotros no queremos ni compartir la palabra con nadie. Vamos con la familia o con otros amigos, de lo menos que hablamos es de Dios. No digo que todos, algunos, porque muchos están en eso. Yo conozco gente que está en eso. Hay gente que me ha predicado a mí en la calle. Y yo le digo, gracias hermano o hermana, por hacer la obra a la que Dios te ha llamado. Pero yo ya soy cristiano. Que Dios te bendiga y que Dios te use para la gente que sigas hablándole. Pero hay mucha gente que no quiere hacer nada. Lo que quieren es disfrutar la vida. Cuando nosotros sabemos que el que gane su vida aquí la va a perder. Eso dice el Señor. O sea que si tú te gozas aquí y no quieres hacer nada, vas a perder tu vida. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Así que, mire, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando nosotros nos oponemos a la autoridad, a un juez, a un policía, a un alcalde, a un cualquiera que sea autoridad, a un manager, no les ponemos al brinco. Yo antes así, pues no, con los managers no quería dejarme, me ponía al tú por tú con ellos. Pero dice la palabra que nosotros resistimos a él cuando estamos resistiendo a uno de esos que nos están haciendo la vida imposible. Eso es algo terrible. Eso es algo que yo no lo había meditado, que yo resistí a Dios al resistir a mi manager, al resistir al policía, al resistir
a alguien que quisiera hacer, me hiciera cualquier autoridad, pues, dentro de la iglesia, hermano, resistes al pastor, resistes a Dios. Resistes a un hermano que pusieron en la puerta para guardar el orden, o lo resistes a Dios. Así que es tremendo, hay que ponerle mucha atención a esto, porque dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice. Y todos los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismo. Eso no había visto yo. Acarreamos maldición para nosotros mismos, condenación. Nunca me había detenido a leer este capítulo, versículo, perdón. Fíjense qué importante es obedecer a cualquier autoridad, donde quiera que esté. En el deporte, hermano, un árbitro es la autoridad y tiene uno que someterse al árbitro. Todo tiene una autoridad, hermano. El matrimonio, el hombre es la autoridad. Y cuando resistimos la autoridad, a Dios resistimos, dice el Señor. Y eso es algo terrible, ¿no? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la mujer quiere ser libre. Está buscando su libertad. Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Está buscando la libertad. La mujer quiere ser igual que el hombre, ¿ya? Y eso Dios no estableció así las cosas. Dice que la mujer es por causa del hombre. Y no el hombre por causa de la mujer. Así que son muchas cosas, hermano, muchas cosas que tenemos que ver. Cuando un hijo resiste a un padre, a Dios resiste. Cuando un alumno resiste a un maestro, a Dios resiste. Es cuestión de pensar eso. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiénes, pues, no tienen la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Esta autoridad fue dada por Dios al hombre, a los reyes, a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes, todo, ¿verdad? Al hombre. Es para que el hombre haga lo bueno. Para eso fue dada la autoridad. Porque si tú no haces lo malo, ¿de qué vas a tener temor de la autoridad? A mí me pasaba así, pues yo me recuerdo siempre que mi esposa me dice, ¿verdad? Yo a veces le digo, hey, ponte lista a ver si no ves un policía por ahí. Porque yo quería correr duro. Porque yo tenía temor de que un policía me apareciera por ahí, porque estaba haciendo lo malo. Y solamente ella me dice, nomás cuida tu velocidad y no te preocupes de los policías. Y a mí me daba coraje que me diera eso, porque decía yo, fíjate si no hay un policía por ahí. No, fíjate cómo va la velocidad. Nomás cuida tu velocidad y no te preocupes por el policía. Y pues tiene razón, ¿verdad? Pero uno cuando está haciendo lo malo no quiere que lo contradigan. Y menos cuando en los matrimonios, ¿verdad? Porque no todo el tiempo el hombre tiene la razón, hermano. A veces uno no tiene la razón y no nos gusta que la esposa nos diga, no hagas esto no está bien. Y eso a uno no le gusta, ¿verdad? Pero hay que aceptarlo, pues. Yo he tenido que aceptar eso porque muchas veces mi esposa tiene la razón de lo que me dice. Y yo cuando
Cuando yo persisto en hacer lo que ella me está advirtiendo de que no lo haga, después que me salen malas cosas, yo digo, tenía razón. Y ella me dijo, te lo dije, te dije que no hicieras así, pero tú nunca me escuchas. Sí, porque a veces nosotros los hombres pensamos que siempre nosotros tenemos la razón, pero no, muchas veces no tenemos la razón. Nosotros nos equivocamos. Pero como dicen, no, es que yo soy el hombre, yo soy la autoridad aquí. No, hermano, tenemos que aceptar nuestros errores. Porque dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Siempre que nosotros hagamos lo bueno, la gente va a decir, ¿verdad? Mira, ese persona, mira, ella hace bien, él hizo bien aquí. Oh, mira, él está haciendo. Pero cuando haces lo malo, todos te señalan, todos te critican. Y dice, porque en el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Él tiene la autoridad de Dios para castigarnos. La autoridad de Dios para castigarnos. Siempre y cuando tú hagas lo malo. Así que hay que hacer lo bueno, ¿no? Hay que obedecer las autoridades. Cualquiera que sea autoridad de nosotros, hay que obedecerlas. Y todo nos va a ir bien. Todo nos va a ir bien. Aunque a veces parezca que está mal lo que nos están haciendo, pero muchas veces, si Dios permite que te estén haciendo injusticia, es porque Dios está llamándote la atención. Dios quiere que tú vuelvas a Él, que tú lo mires a Él. No quiere que estés mirando tu teléfono o que estés mirando las fiestas que vienen por ahí. Él quiere que tú lo mires a Él. Quiere Dios atraer tu mirada. Quiere que clames a Él. Y entonces Él te va a hacer justicia. Todo se arregla, hermano. Cuando uno está haciéndolo bien, se arregla. Dios me dejó pasar 2 años que yo no quería arreglar mi vida con Él. Y no es que andaba yo pecando, haciendo adulterio, no. Simplemente había cosas que yo no las quería hacer. Y que ya las estaba haciendo, pero dejé de hacerlas y entonces empecé a ver la persecución de las autoridades. Me traían, ya no hallaba qué hacer, ¿no? Los policías me paraban, los de la ciudad me traían marcando el paso. Yo creo que nomás se dedicaban a ir a mi casa a ver qué estaba mal. Hasta se metían en las cosas que no tenían que meterse. Y eso yo le decía, pero ¿por qué, Señor? Pues estaba mal, yo no quería enderezar mis pies, enderezar mi vereda. Quería ir como iba yo, pensando que yo iba haciendo bien. Pero el Señor me decía, estás mal, y me empezó a ir así. Empezó a darme esa presión, la autoridad. Y cuando yo me cansé, hermano, de lo que ya, yo dije, basta, voy a arreglar mis cosas con el Señor. Y un día empecé a hacer las cosas bien para mi Dios. Todos mis enemigos se desaparecieron, hermano. Ya tienen como unos 8, 10 años de eso. Desaparecieron. De ahí para acá no he tenido problemas con la ley para nada, hermano. Aún a veces haciendo lo malo. Faltando pues a lo que
a lo que era la ley, ¿verdad? De eso, de no romper la ley manejando. Aún así Dios todavía me libertaba y me liberta pues de lo malo, pero me está procesando para que yo sea respetuoso de la ley. Y qué bueno, hermano, que Dios se preocupa por nosotros, pero a veces nosotros no podemos darnos cuenta cómo Dios nos está llamando la atención. Y que es como dijera, es algo, sientes impotencia de no poder quitarte de encima lo que las autoridades que Dios permite que te traigan así. No puedes hacer nada. Yo no podía hacer nada con esa gente hasta que arreglé mi vida con el Señor, y el Señor lo sopló, por decir, lo sopló de mi vida, de alrededor de mi vida, hasta hoy, y para la gloria de Dios, no tengo problemas. No tengo problemas de eso porque me he estado sometiendo al Señor y he estado mejorando en cuanto a obedecer la ley. He estado mejorando en todos esos aspectos y estoy viendo la gloria de Dios. Dios me ha bendecido como no tiene idea. Y estoy contento, hermano, de poder enderezar mis pasos y de que Dios me esté dando la recompensa. Dice, mire, este capítulo de Juan 19, del 9 al 11, dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Eso le dijo Pilato a Jesús cuando él le preguntó y Jesús no contestaba. Ves que la palabra dice: y no abrió su boca. Entonces Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí hace notorio el Señor Jesús que toda la autoridad proviene de Dios. Y se jactaba diciéndole a Jesús: sabes que tengo la autoridad, pero lo que él no sabía, que la autoridad que él tenía, Dios se la había dado. Y de ahí, pues, si seguimos leyendo, vemos lo que pasa, ¿verdad? Entonces, desde que Dios crea al hombre, le da autoridad. Voy un poco más rápido porque dice: y creó Dios al hombre, hablando Génesis 1:27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. El Señor le dio la autoridad al hombre para que estuviera sobre toda la creación desde el inicio, ¿no? Pero nosotros vemos que el hombre cayó en pecado y esa autoridad se perdió. Cuando uno vive en pecado no tiene autoridad para nada, ¿no? Y entonces el hombre cayó y nosotros sabemos que llegó la maldad a tal grado, casi como estamos ahorita, de tal manera que el Señor perdió el mundo en agua. Y todos sabemos que solamente
Noé y sus hijos, sus nueras, su esposa, son los únicos que Dios encontró justos. Y ellos fueron los únicos que se salvaron. Y de ahí para allá todos se fueron. Todos perdieron la vida. O sea, Dios mató a todos. Solamente los animales que Dios le permitió a Noé que salvara, los salvó. El resto, todos. Todo murió. Hoy en día nos acercamos a lo mismo. Pronto el Señor viene. Primero va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Y después de ahí, solo 7 años más y Dios va a barrer con toda la tierra. Va a ser quemada la tierra. Y también los que se van a salvar van a ser pocos. En aquel tiempo fueron 6. Hoy en día, pues no sé, ¿verdad? Pero son pocos los que realmente tienen la salvación. Pero el Señor viene pronto también. Por eso Él quiere que nosotros nos arrepentamos y que hagamos el bien y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Porque Él quiere salvarnos. Para eso vino Cristo, hermano. Para salvarnos de la condenación eterna. Amigo y amiga que me escuches, el Señor vino a morir por nuestros pecados para que tú y yo seamos salvos y no nos vayamos a una condenación eterna, a un sufrimiento de por toda la vida. Es mejor que nos vayamos a un gozo por toda la vida. Dios nos ha prometido que vendrá por nosotros y Él va a venir. Así que acerquémonos a Dios y entreguémosle nuestra vida. Y los que ya estamos en la iglesia y no estamos bien, mejoremos nuestra vida. Pidámosle perdón al Señor. Y el Señor tiene misericordia, hermano. Todavía la sangre del Señor está disponible. Aleluya. Dice, después de que el Señor dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo también, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Aleluya. Pero hermano, ahorita acércate a un león. Te come. Métete a un mar donde haya tiburones, te comen. El pecado destruyó la autoridad que nosotros teníamos, que Dios dio al hombre para que estuviera sobre toda la creación. Hoy en día nosotros no podemos darnos el lujo a menos que esté bien con Dios, que estés en obediencia con Dios en todo. Yo creo que Dios obra también. Y eso, hay testimonios de gente que tienen esa bendición de Dios de que ningún ser creado le puede hacer daño. Así que Dios volvió a darle otra vez, después de que mueren todos aquellos, y a los que fueron justos, a estos que se quedan, les da otra vez la autoridad para que estén sobre todas las cosas. Y poco a poco se fue perdiendo la autoridad porque el hombre vuelve a caer en pecado. Así que dice en otra lectura de Hebreos 2, versículo 6,
versículos 6 al 8, del 5 al 8, del 6 al 8 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Pero todavía vemos que todas las cosas, pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Lo que yo le decía, ¿verdad? Que no, todas las cosas no son sujetas. Por eso, para eso vino Cristo, para volver a darnos la autoridad sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Y hoy, en Hebreo, Hechos 4, versículos del 16 al 20. Bueno, voy a leerles del 15, dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto es lo único que nosotros no podemos obedecer, hermano. Que una autoridad nos quiera impedir que hablemos de Cristo. Es lo único que nosotros nos podemos desobedecer, porque no es justo, ¿verdad?, que obedezcamos más al hombre que a Dios. Entonces de ahí se empieza, luego llega el tiempo en que Jesucristo nos enseña, ¿verdad?, la autoridad espiritual. Acuérdense que antes no era conocida esa autoridad porque no había venido Cristo, ¿verdad? Pero después de un tiempo nosotros vemos que aparece cuando Cristo es bautizado y es sellado con el Espíritu Santo, empieza a obrar en lo sobrenatural y empieza a dejar ver la autoridad espiritual. Aquí en el capítulo de Marcos, versículo 1, Marcos versículo 1 del 23 al 27, dice esta palabra, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Mire, allí la gente era algo nuevo para ellos, para los fariseos, para los escribas.
y aún para los que seguían a Cristo, de ver la autoridad que Dios tenía, Jesús tenía sobre todo espíritu. Y esa misma autoridad Él nos las ha dado a nosotros para que nosotros podamos reprender cualquier espíritu. En el nombre de Jesús. Y tienen que obedecer, hermano. Pero para eso tienes que tener la autoridad. Y la autoridad no se implora, se gana. Nosotros tenemos que hacer mérito en la forma de que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios para poder tener autoridad. No nomás es que llega uno a la iglesia y ya dice, no, pues yo recibo a Cristo y ya tengo. No, la autoridad la va adquiriendo uno conforme uno se santifica para el Señor. Eso es algo grandioso, hermano. Y hay otra que yo quería también que mostrarle, ¿verdad? Donde también el Señor muestra la autoridad que tiene sobre las cosas sobrenaturales, como sobre la naturaleza, más bien dicho. Dice, ese es en Marcos 4, capítulo 37 al 39, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Wow, hermano! ¿Qué autoridad tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué autoridad puedes tener tú si tú le sirves a Cristo? Si tú quieres vivir la palabra. Aquí el Señor Jesús dejó saber esa autoridad que Él les daba y que Él les dio a su gente, a sus discípulos. Esa autoridad que Él traía, que le fue dada del Padre. Porque en el capítulo de Mateo, en el capítulo 10 y versículo 1, Él dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es una autoridad que Cristo le dio a los discípulos y que Cristo te puede dar a ti también, si tú quieres ser el discípulo de Él. Así que está disponible la autoridad del Señor para ti, hermana y hermano. Pero hay que vivir la palabra, hay que esforzarnos. Y dice en Hechos 20 y el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Esto es lo que dice, ¿verdad? Que os encomiendo a Dios para la palabra de su gracia, dice que tiene poder, que tiene autoridad para sobreedificaros, o sea, para que crezcamos en el Señor. La palabra es la que nos da la autoridad para crecer y la autoridad del Señor viene a través de su palabra. Así que ahí es donde nosotros podemos descansar y podemos llegar a actuar conforme a la palabra y poder poner por obra la autoridad que Dios nos ha dado, hermano. Así que sigamos adelante y no desmayemos. Queda poco tiempo, hermano. Hay que esforzarnos para
poder tener la autoridad del Señor, para poder ganar esa autoridad que Dios quiere que tengamos. Gracias le doy al Señor por haber escuchado esta palabra. Padre amado, Señor, te doy gloria y te doy honra porque tú eres bueno. Ahora te pido, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de los que escuchen esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, Señor. Y que seas tú ayudando a cada uno, Padre, de los que ya son tus hijos, para que puedan, Señor, tener la autoridad que tú nos has delegado, Señor. Y que seas tú también, Señor, trayéndole convicción a aquellos que escuchan tu palabra y que puedan arrepentirse, Padre, y puedan venir, Señor, a ser parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Oro por los que están enfermos, Padre, para que tú los sanes. Oro por los que están oprimidos, por los que están atormentados, Padre, para que tú los liberes. En el nombre de Jesús, Padre, reprendemos todo espíritu de temor, Padre, sobre cada vida que me escuche. En el nombre de Jesús, Padre, lo declaro hecho. Y te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias por darme este precioso momento, Padre. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite. Así que gracias, y si pueden compartir, compartan la palabra que el Señor nos ha dado en este día. Gloria a Dios.